Hola a todos y a todas, soy Cintia Mora Troncoso, trabajo en el Museo de Historia Natural de Valparaíso y en esta ocasión estoy con Karen Marchán. Ella es estudiante pasante de la Universidad Adolfo Ibáñez de la carrera de Ingeniería Civil Industrial y nosotras trabajamos en un protocolo de sostenibilidad para la elaboración de material educativo que más adelante le vamos a explicar en qué consiste, pero antes, para introducirnos en la problemática mundial que tenemos respecto al medio ambiente, quiero contarles lo siguiente. Desde los inicios de la revolución industrial, el desarrollo de prácticas y tecnologías ha impactado en nuestros hábitos de consumo y producción, pero también en el medio ambiente de una manera sin precedentes. Actualmente, los problemas socioambientales han derivado de lo que se conoce como desarrollo sostenible, definido como el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Sin embargo, nuestra cultura de extraer, producir y comprar y desechar ha producido aumento de desperdicios y daño al medio ambiente. Como ustedes pueden observar en esta imagen, la idea del desarrollo sostenible lo que busca es que haya un equilibrio entre el desarrollo económico, entre el bienestar social y entre el cuidado al medio ambiente. Adelante, Karen. Evidencia de esto es la generación de residuos que se está generando en el mundo. Actualmente se generan 2.010 millones de toneladas al año y se espera que para el 2050 este número aumente en un 70%. Por otra parte, los residuos domiciliarios anuales en Chile corresponden a un 6,7 millones de toneladas por año. Y nuestro país es el segundo país de Latinoamérica que más residuos genera per cápita, con un 1,15 kilogramos por día. Por otra parte, América Latina es la región que menos recicla en el mundo, con un 4,5% versus un 13% que es el promedio mundial, y que aún así es bajo frente a países que alcanzan un 50 o un 60% de reciclaje. Por otra parte, la huella de carbono por la disposición de los residuos domiciliarios en Chile genera 3,23 millones de toneladas de CO2 al año. Los cuales son gases de efecto invernadero, por lo tanto, suman al calentamiento climático, lo que no es nada bueno. Continuemos. Bueno, ¿qué medidas estamos tomando? ¿Qué podemos decir de parte de Chile? Existen instrumentos legales para controlar las emisiones y mitigar los efectos negativos al medio ambiente, como la Ley REP 20.920, de responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje, la cual tiene como objetivo principal establecer una industria que se responsabilice por sus productos a través de la prevención de generación de residuos y de su recuperación y reciclaje. ¿Por qué nosotros nos basamos en esta normativa? Porque si bien esta ley va enfocada a rubros industriales, grandes empresas que son muy contaminantes, pero se ha invisibilizado el impacto ambiental que generamos nosotros quizás en un museo, en un colegio, en una universidad, y por eso quisimos implementar este protocolo para visualizar la cantidad de residuos que podemos generar o que podemos mitigar, evitar. Adelante. Bueno, para esto nosotros trabajamos en el protocolo, ¿cierto? Y este protocolo tiene los siguientes objetivos. En primer lugar, orientar la toma de decisiones respecto a la adquisición de materiales y objetos para la elaboración del material educativo, considerando siempre la variable ambiental. Por otra parte, proporcionar una metodología para evaluar el impacto ambiental que se produce al elaborar un kit educativo, considerando alargar la vida útil, mitigar la generación de residuos y la huella de carbono. Y por último, facilitar un procedimiento para extender la vida útil del kit a través de un seguimiento del material promoviendo su uso, reparación y reutilización, es decir, valorizar el material previo a su disposición final. En el fondo, así un breve resumen, lo que buscamos con esto es disminuir la generación de residuos, alargar la vida útil de un kit educativo de materiales y además disminuir la huella de carbono. Entonces, esto lo logramos a través de este protocolo de sostenibilidad que consta de 3 herramientas que Karen va a explicar. Sí, el protocolo entonces se complementa con 3 herramientas. La primera es una guía para la selección de materiales y diseño de los productos. Esta guía tiene como objetivo servir como una capacitación sobre sostenibilidad al momento de comenzar a diseñar un elemento. Esta tiene recomendaciones sobre ecodiseño con ejemplos de productos ecológicos, tipos de etiquetado, envoltorio. Por otra parte, recomendaciones sobre selección de materiales,
ante compras de insumos sostenibles para la elaboración de kits educativos o de mejores tomas de decisiones. Y por último, recomendaciones sobre la responsabilidad del productor en la generación de residuos, ya que como el museo y Molusca tienen la misión de entregar información a través de actividades y material educativo, tienen que comportarse como si fueran un productor tomando en cuenta la ley REP, como de la que nosotros nos estamos basando. En segundo lugar, tenemos la herramienta de evaluación de sostenibilidad. Esta nos va a proporcionar un sistema de evaluación que se enfoca en la disminución de los residuos principalmente. Por otra parte, esta evaluación lo que busca es evaluar los componentes de un kit educativo según el aporte que tiene en la huella de carbono y en la generación de residuos. Y por último, va a proporcionar un nivel de sostenibilidad como un punto de referencia enfocado en la mejora continua. Y la última herramienta corresponde a una herramienta de registro y seguimiento. Esta consiste en una herramienta para poder registrar los materiales elaborados y su respectiva información acerca del destino que se le va a dar. Sí, por ejemplo, si es que se va a prestar, se va a donar, se va a guardar, etc. Y por último, un apoyo para la recuperación de elementos prestados con el fin de reutilizarlos y repararlos. Volviendo a la idea de que queremos fomentar el alargar la vida útil, la reparación y la valorización en etapas previas a la elaboración de un elemento. El paso a paso del protocolo se vería más o menos de esta manera. En primer lugar, partimos con la idea de un kit. ¿Qué es la idea de un kit? O sea, yo necesito una actividad, necesito realizar una actividad, entonces comienzo a pensar qué recursos voy a utilizar, de qué manera lo voy a hacer, etc. Entonces, el primer paso en el diseño del material va a ser la capacitación sobre la sostenibilidad, que esta se va a hacer a través de la guía de recomendaciones, ¿cierto? Y en segundo lugar, una revisión del inventario. ¿Qué quiere decir la revisión del inventario? O sea, revisar en mi bodega o en el lugar donde yo guarde material si es que existe algún elemento que yo pueda utilizar en esta nueva oportunidad. En caso de existir elementos que se puedan utilizar, lo incorporo a mi idea de kit y paso a evaluarlo. En caso de que no tenga elementos que pueda usar, paso directamente a la evaluación. Luego de evaluarlo, es cierto, la evaluación nos va a dar un nivel de sostenibilidad. Si el nivel de sostenibilidad corresponde a un nivel mayor a 2, entonces yo me hago la pregunta, ¿podré mejorar? Si es que puedo mejorar, entonces paso a rediseñar y volver a evaluar. Y en el caso de que yo no pueda mejorar, en el caso de que tengo un nivel menor a 2, yo paso directamente a rediseñar, ¿cierto? Y bueno, y una vez que ya no tenga cómo mejorar, paso ya a la compra y a la elaboración del kit. O sea, la idea de esto es que yo busque siempre la mejor opción. Y en este busque caso, siempre un nivel mayor. Por ejemplo, nosotros estamos hablando de niveles de sostenibilidad que más adelante le vamos a explicar, pero el nivel 1 es el nivel más bajo y el nivel 5 es el más alto. Entonces, la idea es que nosotros siempre tendamos a ir al nivel 5. Exactamente. Ya, ¿de qué manera se va a realizar la evaluación? Sí, esa pregunta quería hacerte, Karen. ¿Cómo en el fondo nosotros vamos a evaluar estos materiales en esta herramienta? Ya, entonces, ¿cómo nosotros pensamos el sistema de evaluación? En primer lugar, quisimos reconocer las partes que componen un kit, ¿cierto? Y nosotros identificamos que un kit se compone de dos tipos de elementos. En primer lugar, tenemos los elementos de función primaria. Los llamamos de función primaria porque son los elementos que son necesarios para la realización de la actividad que se quiere hacer. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que un kit educativo va a ser un conjunto de elementos que nosotros vamos a necesitar para realizar una actividad. O sea, un kit educativo siempre está asociado a una actividad. Entonces, los elementos de función primaria van a ser los necesarios y los elementos de función secundaria van a ser todos aquellos elementos que no son necesarios directamente para la actividad, pero sí son necesarios, por ejemplo, para el cuidado del material o para entregar información o ya con fines estéticos.
Por otra parte, dentro de los componentes de un kit, tenemos que identificar las partes que componen los elementos, ¿cierto? Tenemos diferentes tipos de elementos que pueden componer un kit, de elementos de función primaria. Por ejemplo, tenemos elementos que podemos nosotros adquirir, como es el caso de esta plasticina que sale aquí en la imagen. Los podemos adquirir listos o pueden ser elementos que nosotros fabriquemos, como por ejemplo una impresión 3D de la concha de un molusco. Entonces, en cualquiera de los dos casos, los elementos van a tener una estructura parecida a esta. En el caso, por ejemplo, de la plasticina, vamos a tener el material mismo, o sea, que son las barras de plasticina, ¿cierto? Y en caso de que fuera un material fabricado, por ejemplo, la impresión 3D, el material va a ser la impresión 3D. Por otra parte, el envoltorio, que en este caso es una caja de cartón, donde vienen las barras de plasticina. En otro caso podría ser una bolsa. Y un etiquetado, que el etiquetado viene siendo en este caso toda la impresión de la caja, pero en otros casos, por ejemplo, como en la ropa, viene una etiqueta aparte, o en otros productos viene un adhesivo. Entonces, estos son los elementos que nosotros vamos a utilizar para nosotros evaluar nuestro kit, ¿cierto? Sí. Y de aquí nosotros definimos los parámetros de evaluación. Entonces, vamos a tener dos tipos de parámetros de evaluación. Los primeros van a ser los parámetros enfocados en la detección de elementos que están destinados a convertirse en un residuo inmediato. Estos van a ser el envoltorio, el etiquetado, la duración y los informativos. ¿A qué te refieres con la duración? Con la duración nos vamos a referir a los usos que se les va a dar a un elemento. O sea, por ejemplo, yo voy a adquirir una plasticina y me tengo que preguntar, ¿la estoy adquiriendo para usarla una vez o para una actividad, o le tengo destinada más de una actividad? Perfecto. Entonces, en este caso, bueno, cada uno de los parámetros va a tener distintas opciones que se van a tener que seleccionar, y de esa forma hacer la evaluación. Entonces, en este caso la duración va a ser varios usos o va a ser un uso. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, y por otra parte están los parámetros enfocados en la detección de elementos que aportan a la disminución de la huella de carbono, que vamos a tener los materiales, o sea, el tipo de material que corresponde, y el origen. ¿A qué te refieres con el origen? Con el origen nos referimos a que al lugar en donde se adquirió el elemento, o donde se fabricó, sí, que en el caso de fabricarlo, donde lo vas a fabricar. Perfecto. Acá podemos ver las distintas opciones. Si quieres, tú nos explicas, Cintia. Sí, bueno, volviendo a la evaluación en el fondo de los materiales que va a contener mi kit, pueden observar que este consta de parámetros que son 5, materiales, envoltorio, etiquetado, duración y origen, y estos parámetros se evalúan a través de niveles altos, medios y bajos que van a dar puntuaciones. Estos están relacionados a puntajes. Entonces, por ejemplo, en el caso de los materiales, en el caso de la plasticina, tendríamos que ver si la plasticina es orgánica o es mixta o es inorgánica. Por ejemplo, en este caso es inorgánica, por lo tanto va a tener un puntaje bajo. Lo mismo con el envoltorio, si trae o no envoltorio, si no lo trae no aplica, si el envoltorio le puedo dar más de un uso, va a ser reutilizable, y si no, desechable, y obviamente eso va a tener un puntaje más bajo. Y lo mismo con etiquetado, duración y origen. Estos son los 5 parámetros iniciales, en el fondo principales, y luego vienen los elementos de función secundaria, de composición final del kit, que tienen que ver con el empaque, etiquetado e informativo. Y también estos están relacionados a puntajes altos, medios y bajos, que luego van a estar relacionados con los niveles de sostenibilidad. ¿Puedes avanzar, por favor, Karen? Sí, solo quiero recalcar que cuando nosotros hablamos de un uso o varios usos, siempre es considerando lo que está planificado. O sea, si bien hay elementos que por su naturaleza pueden reutilizarse, lo que nosotros queremos fomentar es que se reutilicen. Por lo tanto, se planifique su reutilización. Por esto,
O sea, la idea no es estar improvisando, esa es la idea. No, no, en el fondo es como que yo Exacto. obtengo materiales y después digo, ¿qué hago con ellos? La idea es que yo antes de adquirirlos, yo ya tenga planificada cuáles van a ser las actividades o talleres que voy a realizar con la finalidad de no comprar o adquirir materiales que quizás no necesito o que quizás ya los tengo en una bodega. Finalmente lo que buscamos es valorizar lo que tenemos para darle un mejor uso. Exactamente. Y bueno, acá con los niveles de sostenibilidad, como les comentábamos anteriormente, son 5, y como pueden observar, el 1 es el peor nivel y el 5 es el más alto. Si bien estos niveles de sostenibilidad no te van a certificar, pero lo que te van a ayudar es a orientarte respecto a tus decisiones como consumidor, o sea, que tomes decisiones responsables y sostenibles. Y además lo que invitamos acá es a una mejora continua. Si estoy en un nivel 2, ojalá que puedas ir subiendo. Entendemos que a veces quizás tenemos factores que nos pueden limitar, como los presupuestos, pero la idea es que esto lo tengas como una guía para que a futuro los futuros proyectos sí puedas implementarlo. Ya. Por otra parte, una segunda parte del protocolo es la del seguimiento del material, como habíamos mencionado antes, ¿cierto? En caso de un préstamo. Bueno, lo que buscamos es que luego de un préstamo se pueda recuperar y se pueda reparar y volver a utilizar un elemento, ¿cierto? Entonces, parte del protocolo es llevar un registro de todo el material que se elabora y del destino que se le da a este material. Y parte de este registro es, bueno, datos de contacto de a quien se le presta y fechas de inicio y término de la actividad o del préstamo. Entonces, este sería el procedimiento una vez ya finaliza un préstamo. Entonces, llega una fecha de término del préstamo, uno debería contactar al responsable y verificar si es que la actividad ya se realizó. Entonces, en caso de no haberse realizado, se fija una nueva fecha de término, y en caso de sí haberse finalizado, se recupera el material. Una vez recuperado el material, hay que preguntarse en qué condiciones está el material. Si el material no estuviera en buenas condiciones, entonces tendríamos que evaluar, revisar, reparar y completar el kit según corresponda. Y si estuviera en perfectas condiciones, entonces pasamos a preguntarnos si es que hay usuarios pendientes. O sea, por ejemplo, se prestó a un colegio y después se quiere prestar a otro, o sea, o se planificó prestarlo a otro. En ese caso se envía, se registra y se realiza el proceso todo de nuevo. En caso de que no hubiesen usuarios pendientes, se verifica si es que hay actividades secundarias asociadas al elemento. Una actividad secundaria nos referimos a una actividad distinta a la anterior, pero que está previamente planificada, claro. Bueno, y en caso de haber actividades, lo mismo, se envía, se registra de nuevo y pasa el proceso nuevamente. Y en caso de no haber actividades, ya finaliza el proceso y se pasa a separar según corresponde los residuos que quedan. O sea, si van a reciclaje, a compostaje, a inventario, etc. Y bueno, la idea igual es que esta etapa final sea cuando ya realmente los materiales estén deteriorados. O sea, yo ya intenté repararlos y ya no pude hacerlo, y obviamente ya la única opción que me queda es una disposición final. La idea es que en esta disposición final, antes de que lleguen a un relleno sanitario, que los puedas categorizar, y si hay elementos que se pueden reciclar o que se pueden compostar o biodegradar, que se realice de acuerdo a las características de cada una de estas disposiciones. Claro. Y si bien se busca reutilizar, planificando la reutilización, se sabe que obviamente es difícil llegar a un punto en que tú planifiques todos los destinos que va a tener un elemento, pero la idea es que sí acercarse a eso. Sí, claro. Poco a poco tener mayor planificación hasta que sea, no llegar a, o sea, evitar este punto en el que quedas con residuos en la mano y recién ahí decides qué es lo que vas a hacer. Claro, la idea es visualizarlo antes. Sí. Acá queremos mostrarles un ejemplo de un proyecto que se realizó en el Museo de Historia Natural de Valparaíso, un experimento que se llama La Semilla.
Esto es solo a modo de ejemplo, no es que esta información se haya realizado como lo vamos a ver más adelante, es más que todo para enseñarles, explicarles cómo vamos a evaluar con la herramienta los materiales. Por ejemplo, acá podemos observar que para hacer este experimento de la semilla se necesita cartulina de colores, papel blanco, plumón y pegamento, un poroto o lenteja, algodón, vaso plástico transparente y un poco de agua. Para nosotros ahora mostrar la herramienta, vamos a mostrar como ejemplo el vaso plástico transparente. Solo vamos a evaluar un elemento, pero ustedes tienen que evaluar cada uno de estos elementos que yo estoy leyendo, en el caso que fuese real. Mostremos, Karen, cómo lo podríamos hacer. Pasemos a la demostración. Bueno. Bueno, podemos observar acá que hay un formulario en el cual tenemos que ingresar el material. En este caso podríamos usar el vaso de plástico como ejemplo. Exactamente. Entonces, comenzamos con ingresando el objeto que queremos evaluar. Ahí. Vamos a evaluar un vaso plástico. Entonces, lo primero que hay que hacer es seleccionar en cada parámetro la opción que corresponda según las características del elemento que queremos registrar y evaluar. Entonces, Cintia, el vaso plástico, ¿a qué material correspondería? Inorgánico. Inorgánico. Ya, ¿este tendría un envoltorio? Sí, porque por lo general los vasos plásticos vienen, no sé, 20 unidades en un envoltorio de plástico. Por lo tanto, sí, y que por lo general es desechable. Desechable. ¿Con etiquetado? Sí, por lo general estos envases de plástico o tipo de bolsa nylon además traen un etiquetado adhesivo. Un adhesivo. Ya. La duración del elemento. Es para un uso. Porque claro, va a ser una actividad que se va a hacer en un taller, pero se va a usar el vaso y después el niño, la niña o la persona que haga el taller experimental se lo va a llevar, por lo tanto es para un uso. Y no tiene planificado otra actividad tampoco. No, para ese momento no. Ya, ¿y el origen? Local próximo en este caso, porque fue comprado en algún almacén cercano al museo. Perfecto. Ya. Bueno, como habíamos mencionado antes, en este caso vamos a evaluar un solo elemento. Entonces pasamos a evaluar el kit. Acá nosotros vamos a asignar el elemento a este nuevo kit, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar como nombre kit semilla. Entonces seleccionamos seleccionamos el material y lo asociamos. Entonces ahí nos queda vaso plástico asociado al kit semilla. Luego pasamos a la evaluación del kit. O sea, evaluar los elementos de función secundaria. Para el transporte, embalaje del kit va a contener un empaque. Sí, necesita contener un empaque y en esta ocasión pensemos que sea reutilizable en una bolsa de tela. Ya, perfecto. ¿Un etiquetado? No. No aplica. ¿Y este material requiere un informativo? Es probable que quizás este informativo se entregue digital al profesor o profesora a cargo del grupo de niñas y niños. Ya, perfecto. Entonces, y esto va a estar asociado solo a la actividad de la semilla. Exacto. ¿Cierto? Entonces vamos a tener una actividad. Ya. Este es el resultado de la evaluación del kit semilla que da un nivel de sostenibilidad 2. El mensaje que entrega acá la evaluación es que arroja que el 50% de las decisiones tomadas para el diseño del kit no contribuyen a la sostenibilidad, generando 3 residuos por cada componente. Favor rediseñar y volver a evaluar hasta conseguir un nivel más cercano a 5. Estás a 20 puntos del puntaje máximo. Igual acá es importante, claro, perdón Karen, es importante aclarar que en el fondo este resultado de la evaluación te dice incluso cuántos desechos tú vas a generar, y eso es interesante. Por ejemplo, en este caso dice 3, ¿y cuáles son esos 3?
el envoltorio de los vasos plásticos, esa etiqueta adhesiva que trae, y luego el vaso plástico también se va a transformar en un residuo, porque quizás ahí yo le puse la semilla, va a crecer quizá una plantita, y yo desde luego voy a tener que trasvasijar esa plantita a un macetero definitivo, y ese vaso se va a transformar en un residuo. Por lo tanto, eso es interesante que nos arroja la herramienta. Nos hace visualizar, antes de hacer el taller, la cantidad de residuos que puede generar mi actividad por los materiales que yo decidí comprar. Exacto, o sea, en este caso coincide que se están generando tres residuos por cada componente, que en este caso es uno, y al mismo tiempo son 3 residuos por cada actividad. Exacto, o sea, entonces, tenemos que pensar acá que no evaluamos la cartulina, ni evaluamos los otros componentes que decía que necesitaba realizar este taller, por lo tanto es interesante darnos cuenta que un material que estemos utilizando nos puede generar muchos residuos, no solo uno. Por lo tanto se potencia, se magnifica la cantidad de residuos que podemos generar, quizás al tomar decisiones que no son las mejores. Exactamente. Y por otra parte, podemos ver que quizás no es tan difícil hacer cambios. Los cambios pueden ser pequeños, porque estamos considerando que se están generando 3 residuos, que son la etiqueta, el envoltorio y el mismo vaso. Entonces, quizás con un cambio pequeño, como elegir un vaso que no traiga etiqueta, ya nos va a generar un residuo menos. Y eso es lo que apuntamos, a ir buscando mejoras continuamente de las decisiones que nosotros tomamos. Ser más conscientes de cuántos residuos nosotros estamos consumiendo o estamos entregando. Exacto. Igual, otra cosa que quería explicar que quizás se nos pasó era sobre el tema del origen, que el origen, uno de los parámetros de dónde yo adquiero este material que necesito para mi taller, nosotros identificamos 3, uno que es local próximo, uno que es nacional y otro que es internacional lejano. En el caso de que una persona que esté en Arica o que esté en Puerto Williams o Punta Arenas, quizás le queda más cercano adquirir este material desde Tacna o desde Argentina, en ese caso aplicaría local próximo. Y aplicaría internacional lejano cuando yo quiero comprar algo que quizás viene desde China. Y ahí aplicaría internacional lejano. Ahora bien, quizás muchos de ustedes me pueden decir, oye, pero la persona a la que tú le estás comprando en la librería los materiales quizás adquirió todo esto desde China. Pero en el fondo yo al estar comprando en un negocio local también estoy promoviendo la economía circular y local. Por lo tanto, eso es un beneficio social. Y esa es la mejor opción que puedo optar. Exactamente. Bueno, entonces, si yo estuviera conforme con el puntaje que obtuve, pasaría yo a registrar el kit, ¿cierto? Entonces aquí nos pide una serie de datos que vendrían siendo lo que va a quedar registrado. En este caso, el nombre del kit va a ser semilla, descripción le vamos a poner taller, vamos a hacer un kit y como tiene asociada una actividad. Y ahora es importante el destino que va a tener. ¿Se va a prestar o se va a donar? En este caso tenemos estas dos opciones. Si ponemos nosotros la opción de préstamo, vamos a tener que rellenar todos estos datos que son los que yo comenté en el paso a paso, que en el fondo es el nombre de la institución que lo recibirá. Por ejemplo, en este caso podemos poner nombre, institución museo, luego el nombre del responsable, que podemos poner Cintia, el correo del responsable, le ponemos cualquier correo, o sea, para este ejemplo cualquier correo, y una fecha, que eso es súper importante, que podemos poner que el préstamo comienza hoy, por ejemplo, comienza hoy y termina el próximo mes. Y recuerden que finalmente esta herramienta, ya sea préstamo o donación, lo que busca es que esto no se convierta en un desperdicio y que vaya a un basurero y que llegue al relleno sanitario. Exacto. Sino que lo que busca es alargar la vida útil del kit, que ojalá se pueda entregar o facilitar a otras personas que lo requieran, y además, en el caso que necesite reparación, que pueda regresar al productor inicial para que lo repare y luego lo vuelva a facilitar a otros colegios u universidades, a la institución que sea.
Entonces, finalmente nos quedaría todo registrado, o sea, nos quedaría el registro de nuestro material, nos quedaría el registro del kit y nos quedaría ahí el registro del kit y nos quedaría el registro del préstamo. Exacto, o sea, está todo facilitado para poder hacer el seguimiento de independiente si es préstamo o donación. Claro, o sea, si bien está la herramienta que se está mostrando en este caso es una herramienta que es un prototipo más que nada, la idea es quedarse con el procedimiento, con saber que tengo que registrar, que tengo que tener todos los datos. Y que tengo que planificar Y con anticipación todo lo que yo necesito y requiero hacer. exactamente. Y bueno, ahora ya para ir finalizando este manual digital explicativo respecto a cómo utilizar este protocolo de sostenibilidad, comentarles que es importante que ustedes sepan que si bien hoy en día vemos mucha publicidad de productos amigables con el medio ambiente, tenemos que verificar que realmente sea así y para esto existen certificaciones internacionales y también nacionales. Así que les dejamos esta imagen para que tengan cuidado y también averigüen si hay un material que es compostable, cómo tengo que hacerlo, tengo que enterrarlo en algún lugar, cuánto tiempo se tarda, lo mismo si es biodegradable, en el fondo cuál es el tratamiento que yo le tengo que dar a ese material, porque no es que yo lo vaya a tirar al basurero y mágicamente se va a compostar o se va a biodegradar, sino que también necesita un tratamiento. Y por eso los invitamos a que se interioricen también en estos procesos que se están mencionando hoy en día, que están muy a la moda. Sí, y no tan solo en la adquisición de algo, sino que también en los productos que se entreguen en las actividades. O sea, hice un kit que tiene estas características y su disposición ojalá sea el compostaje de tal forma. O sea, yo instruirme para poder entregar información, por ejemplo, cuando hay una donación. Y lo mismo del préstamo, o sea, también se busca que el usuario conozca los cuidados que tiene que tener con los elementos que se prestan para poder cumplir con la misión de reutilizarlo y alargar su vida útil. Sí. Finalmente queremos mencionar los beneficios que tiene tomar este tipo de medidas para la organización. En primer lugar, tenemos un valor añadido en la identidad de la organización. Segundo, una mayor versatilidad y adaptación frente a los cambios. Tercero, que los consumidores prefieren una empresa o institución que cuide el medio ambiente, que esto tiene mucho que ver con el valor añadido en la identidad de la organización y también se añade un valor a la imagen de la institución. Por otra parte, fomentar el uso eficiente de los recursos va a minimizar considerablemente los gastos, porque no vamos a tener compras más planificadas y más eficientes. Y por último, que considero, en particular, considero muy importante, que es una mayor oportunidad de generar alianzas con distintas instituciones, como es el mismo caso de Molusca con el museo. Incluso con otras muchas instituciones que también son parte de Molusca, y eso lo hace importante e interesante de que se pueda aportar desde distintos quehaceres, disciplinas o profesiones respecto al cuidado del medio ambiente y de la sostenibilidad, que son temas que hoy sabemos que se habla mucho de ello y que todos somos parte de este problema y también de las soluciones, y por eso los dejamos invitados a que visibilicemos que también generamos impacto que no solo las grandes industrias, sino que nosotros quizá a un nivel más micro, pero si empezamos a sumar, es importante también el daño que estamos generando al medio ambiente, así que los invitamos a ser consumidores responsables, planificados, con la finalidad de cuidar y de proteger al medio ambiente, que sabemos que es vital para nuestra vida. Así que esperamos que les guste y estamos en contacto con cualquier cosa.